Quiero pedirles un grandísimo favor, con el perdón de todos y con mucho respeto. Quiero pedirles el favor de que coloquen sus celulares en modo avión, en modo silencio. Para el día de hoy. Y quiero, por favor, que todos tengamos nuestra Biblia o la Biblia ahí suficientes, que cada uno la tengamos. Quiero que todos participemos, todos tengamos nuestras Biblias, tengamos nuestra espada, nuestra arma espiritual en la mano. Quiero saludarlos en el amor de Dios, en el amor fraternal del Señor, que esta reunión sea para nosotros una gran bendición en este día. Y los invito para que abramos nuestras Biblias en el Salmo 103. Dice el título, alabanzas por las bendiciones de Dios. Y vamos a recordar las bendiciones del Señor. Vamos a colocar este rato en las manos del Señor. Vamos a agradecer al Señor por todos nuestros beneficios. Y en el culto de hoy, luego vamos a estar en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 de las grandes bendiciones que hemos recibido como hijos de Dios. Entonces, los invito a que nos pongamos de pie y vamos a leer el Salmo 103 de los versículos 1 al 10. ¿Listos? Vamos a leerlo todos a los signos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los oprimidos. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No recrimina para siempre, ni para siempre guarda su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Las alabanzas de David se centró en los actos gloriosos de Dios. Es fácil quejarnos de la vida, ¿cierto? Sin embargo, la lista de David nos da muchas cosas por las que debemos alabar a Dios. Perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, nos rescata de la muerte, nos corona de favores y misericordia, sacia de bien nuestras bocas y nos hace justicia. Recibimos todas estas cosas sin merecer ninguna de ellas. Por difícil que sea la vida, siempre podrá contar sus bendiciones pasadas, presentes y futuras. Cuando se sienta que no tuviere por qué alabar al Señor, ven a Jesús y dale gracias, porque Él es el camino, la verdad y la vida que nos ha de llevar al Padre. Y por eso
hemos venido en esta mañana ¿a qué? Hemos venido a alabar a Dios. Entonemos este salmo hermoso. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos en esta mañana venir a alabarte, venir a agradecer todos los beneficios que hemos recibido, Señor. Gracias porque tú eres un Padre consolador, un Padre que protege, un Padre que nos guarda de todo mal. Y gracias porque tu Hijo Jesucristo venció a la muerte, porque ya no hemos de temer a la muerte, porque ya está solucionada, porque tu Hijo Jesucristo resucitó, vive, y por eso hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos acá presentes, y cuánto anhelamos que nuestra familia esté aquí para alabarte y para bendecirte, Señor. Te alabamos y te damos la gloria a ti, Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos sentarnos? Vamos al libro de Efesios, al capítulo 1. Vamos a estar toda la mañana estudiando los beneficios, las bendiciones del Señor, las bendiciones que hemos recibido de Él. Dice el versículo 3: Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado en el amado. Hoy en Cristo tenemos esas bendiciones, las bendiciones de Dios nuestro Padre. Pablo pidió una bendición al Padre en el sentido de reconocer la gloria y el honor y la bondad, debido a que el Padre nos ha bendecido al creyente con toda bendición espiritual. Hoy somos bendecidos con toda bendición espiritual
que nos bendijo. Esta bendición es nuestra. Los recursos de Dios están siempre allí para nosotros. Esto nos habla de la actitud y de tener la seguridad con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto describe ambos, el tipo y el lugar de estas bendiciones. Estas son bendiciones de tipo espiritual, que son mucho mejores que bendiciones materiales. ¿Sí? Lo material se acaba, mas lo espiritual es para siempre. Y por eso, hoy y siempre te alabaré. Pongámonos de pie y cantémosle: hoy y siempre te alabaré.
versículo 7 de Efesios, del capítulo 1, nos dice: en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Debemos mostrar nuestro agradecimiento a Dios por todas las bendiciones temporales. Son más de las que merecemos, pero nuestra gratitud debe ir a Dios por las bendiciones espirituales. Un nuevo corazón nos ha dado el Señor. El alimentarnos en Cristo es mejor que tener comida terrenal. El ser el heredero de un Dios es mejor que ser el heredero de una nobleza. Ser heredero de Dios es mejor, porque es para siempre. Mientras yo heredo, el reinado terrenal es mientras viva, pero el heredar a Dios es para siempre, es para vida eterna. El tener a Dios por nuestra porción en bendición es infinitamente más poseer acres enteros de tierra. Son pasajeros, mas las bendiciones es para toda la eternidad. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, y por su sangre nos ha redimido. Es el momento de prepararnos para tomar de la cena. Es el momento para estar con el Señor Jesús y agradecerle, porque en la última noche que estuvo reunido con sus apóstoles, les dijo: haced esto en memoria de mí. Cada vez que estén reunidos, haced esto en memoria de mí. Y en esta mañana, estamos invitados a tomar de los símbolos, de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo. Por eso quiero a mis hermanos, hoy acá reunidos, a los varones, que hayan preparado o que tengan una oración, un agradecimiento. Vamos a estar en ese momento, vamos a entonar Sublime Gracia, la sublime gracia del Señor, a quien un infeliz un día salvó. Es por la gracia del Cordero que hoy estamos acá. Los invito a que entonemos Sublime Gracia, y luego mis hermanos pueden pasar acá adelante, dar una oración en agradecimiento o una alabanza al Señor. Sublime gracia del
tiempo para alabar al Señor. Es el tiempo del Señor. Los invito a que vengan aquí adelante y nos conduzcan en una oración de agradecimiento al Señor. Efesios 5. Efesios capítulo 5, que reúne todas las cualidades de los beneficios que son tan importantes, pero reúne los beneficios en Cristo, ¿no es cierto? Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y también verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y en el pasaje que el hermano compartió con nosotros, todas esas bendiciones que recibimos son recibidos con Cristo en gloria. Tiene todo que ver con Él. Entonces, nos cuesta toda una vida para hablar de todo lo que sale de Él. Pero acordémonos que al Padre le plació de que toda la gloria esté en Cristo, toda la plenitud de Dios esté en Cristo. Y cuando apreciamos los beneficios del Señor, queremos apreciar a Él primero. Es que muchas veces se me han contado del muchacho que tenía que ir a la guerra, ¿no es cierto? Y que las cartas que venían a la novia, muy apreciadas, la foto que ella tenía, ayudaba un poco, esas palabras de dulzura que llegó por el cartero, pero nada de eso tenía que ver con cuando él llegó. Las cartas quedaron, la foto quedó porque tenía a Él. Hermanos, nosotros tenemos a Él. Ahora bien, es cierto que Él está a la diestra del Padre en el cielo, físicamente hablando. Y tenemos sus cartas, o sea, todo lo que es 66 libros de la Biblia. Y apreciamos a nuestro Señor estando aquí. Pero su mismo Espíritu está en nosotros y con nosotros para
darnos su presencia. Pero es diferente que el ejemplo que di, ¿no? Que nosotros estamos limitados a un solo lugar. Así no Cristo. Como el Espíritu Santo siempre habla del Hijo. Y el Espíritu Santo está presente con nosotros. Está omnipresente. Quiere decir que Cristo está con nosotros. Y está presente en una manera especial donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Por eso venimos, porque Él está. Venimos para no olvidar nunca que Cristo está con nosotros. Y todos los beneficios que pertenecen a Él son nuestros. Llegando el muchacho de la guerra y a la novia, se casan ahora. Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, es para ella. Y así Cristo, todo lo que Él es, todos esos beneficios maravillosos, lo tenemos con Él. Es que venimos aquí para apreciar al Señor en su obra, su muerte en la cruz. También en la resurrección, en gran poder. Eso vamos a ver en Romanos. También porque Él ascendió a la diestra de Dios. Qué hermoso, hermanos. Cuando nosotros oramos, dice la Biblia que el mismo Espíritu interpreta nuestra oración, porque somos todos, en cuanto a Dios, tartamudos, ¿no? Pero aboga por nosotros el Señor Jesús. Aun cuando confesamos nuestros pecados, esas cicatrices que entendemos que tiene. No es así que Dios dice, ¿y por qué voy a perdonar a esa persona, no? O sea, pero si hubiera perdonado el Señor que aboga por nosotros, dice, la evidencia, la evidencia. Qué hermoso. Y debemos entrar en todos los beneficios que el Señor desea por nosotros, pero nunca perdemos de vista que tenemos a Él. Entonces la pregunta es, si usted, mi hermano, si usted, mi hermana, algún día, como viene la persecución, algún día se encuentra en la celda solitaria y te quitan todo, ¿qué es que no han quitado? ¿Qué? A Él, a su presencia, a Él. Y con Él tenemos todo. Y ya que son riquezas espirituales y no materiales, estamos bien, estamos bien. Señor, gracias, oh Dios, por el don inefable, por tu Hijo, nuestro Señor Jesús, por ese regalo que no es regalo, ese regalo que es persona. Su persona, su obra que continúa en el cielo. Somos los hijos de Dios por la fe en Cristo, somos los más bendecidos sobre la faz de la tierra. Y otra vez te alabamos, te adoramos, te damos las gracias, oh Dios Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Quisiera leer algunos versículos en el libro de Números. Números capítulo 21, del 4 en adelante, y es un relato en el tiempo en el que... debo hacer qué pena. 21, Números 21, del 4 en adelante, y es un relato pues que se presenta en el tiempo en el que el pueblo estaba
divagando, digámoslo de alguna manera, en el desierto. Dice que en el versículo 4, después partieron del monte de Hor camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de entre nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Me parecía interesante. ¿Cuál fue la petición del pueblo? El pueblo dijo: quítanos las serpientes, quítanos esto que nos está matando, quítanos esto que nos está trayendo dolor, pérdidas, tantas cosas. Y de alguna manera creo que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros está aquí viviendo una vida, a veces tranquila, a veces con dificultades. Pero me parece, y vuelvo a lo que les decía ahora, y era algo que meditaba en estos momentos, y es como la petición del pueblo fue: quítanos las serpientes. Pero no fue la respuesta del Señor. ¿El Señor qué dijo? Le dijo a Moisés: levanta una serpiente en un asta, y cualquiera que mirare a la serpiente vivirá. Esa fue su respuesta. ¿Y por qué meditaba en estos versículos? Por las palabras de Eduardo hace unos minutos, que el Señor Jesús desea y anhela, cuando estaba allí con sus discípulos, lo proclamó de esa manera: hagan memoria de mí. ¿Qué necesitaba el pueblo? ¿Estar fijándose de dónde estaban las serpientes? No, eso ya no era un problema. Lo único que les interesaba era saber dónde estaba la serpiente que Moisés había levantado sobre un asta. Con eso bastaba, tener memoria y saber dónde estaba la serpiente levantada. Y en el momento que eran picados, bastaba con mirar hacia el lugar donde recordaban y tenían en mente estaba la serpiente para ser salvos. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las palabras del Señor Jesús a Nicodemo cuando preguntaba acerca de la salvación. Hoy venimos a este lugar a hacer memoria de Cristo, a hacer memoria de su obra en la cruz, a hacer memoria de su misericordia. Pero entonces no basta con venir cada domingo y mirar los símbolos o cantar unas canciones, alabar al Señor y entonces hice memoria. Hacer memoria de Cristo es en nuestro diario vivir, continuamente. Y me acordaba de Jacobito hace 15 días, aprendió algo acerca de la cruz y nos ha tenido día tras día mirando cruces en todo lado. Así no parezca una cruz, ay mira, esa es como una cruz pero le falta el palito, pero es como una cruz, y hace memoria de eso que aprendió. Esa es la invitación que tenemos hoy como sus hijos: hacer memoria de Cristo. Él fue levantado en una cruz para perdón de nuestros pecados, constantemente en nuestro diario vivir, hoy como un pueblo, hoy como sus hijos, hoy como su iglesia, unidos, alabamos su nombre y le exaltamos por las misericordias que hemos recibido. Pero esto es algo de nuestro cotidiano vivir. No olvidemos dónde está Cristo, que cualquier situación que estemos enfrentando, cualquier cosa que estemos viviendo, sea buena o sea mala, nos recuerde que debemos poner nuestros ojos en aquella cruz. Dice Mateo, capítulo 17,
Leemos desde el verso 24, dice: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Pienso en estos 4 versículos y pienso en lo que hemos estado meditando en esta mañana. Pero aún más allá de aquellas cosas que han mencionado los hermanos, me causa curiosidad este pasaje porque uno se pregunta, y no sé si es la pregunta que de pronto se haga usted, hermano o hermana, en esta mañana, es: Dios, ¿por qué haces las cosas así? Dígame usted, ¿no sería más fácil que el Señor Jesucristo le hubiera dicho, se mete la mano al bolsillo y decir: toma los estateros? ¿Por qué así? ¿Por qué un pez? ¿Por qué? Y me impresiona esto, hermano, porque de esto se refleja mucho en la forma de cómo actúa Dios en toda la palabra. Lo veíamos ahorita también en cuanto a las serpientes, lo decía el hermano Jairo ahora. Señor, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué pues no simplemente quitabas las serpientes o no sé, te inventabas una vacuna? Algo así, no sé. Levanta una serpiente de bronce. Una serpiente de bronce. ¿Por qué? Y así, hermano, nos podemos estar cuestionando toda la mañana: Señor, ¿por qué? No sabemos en qué situación está cada hermano que se encuentra acá presente. Pero si hay una cosa que tenemos claro, es que Dios tiene el control de las cosas. Y no sabemos de la forma en la que está actuando en cada una de nuestras vidas. Es misteriosa la forma en la que actúa el Señor. Para nuestra mente, incomprensible. Si mal no recuerdo, fue David o Salomón que dijo: ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿Quién, hermanos, la entenderá? Y esto nos lleva directamente a pensar en la cruz. En la cruz de Cristo, hermanos. Porque ¿quién se imaginaba? Hay una canción que es muy hermosa, la canta Jesús Adrián Romero, dice: nadie se lo imaginó que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. No sé si la habrán escuchado. Todo fue tan diferente como lo esperaban. Todo el mundo esperaba un gran guerrero, alguien con poder militar, alguien que fuera a liberar sus vidas y que fuera a hacer de Israel nuevamente restaurada la gloria de los días de Salomón, tal vez mayor. Pero no fue así, hermanos, porque ¿cuál era el objetivo de nuestro Salvador? Llenar nuestra panza, llenarnos de adornos, de oro. ¿Será que ese era su objetivo? No, era salvar nuestras almas, hermanos, de morir, estar separados eternamente de su presencia, de la presencia de Dios. Hermanos, si hoy damos gloria a Dios por eso, porque aunque incomprensible para muchas personas aún hoy en día, tenemos algo claro, y es, hermanos, Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Y estando acá en esta mañana, hermanos, nuestra mente se transporta a ese momento, hermanos, en que Él con sus discípulos partió el pan, tomó la copa, las bendijo y dio en modo de alegoría su cuerpo y su sangre, hermanos, símbolos del nuevo pacto, hermanos, del nuevo pacto sellado con nosotros. ¿Que quién éramos nosotros? ¿Merecedores de algo? No, hermanos, indignos completamente, pero hechos salvos y hechos hijos suyos por su gracia. Es todo, hermanos. Gracias. Gracias.
Volvemos a Efesios en el capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención. En quien tenemos redención y en nadie más. No hay redención fuera de Jesús y de su sangre redentora. No fue por su poder, sino fue por algo más humilde, por su sangre. Jesús nos redime no por medio de su vida sin pecado o por su ejemplo moral, ni por su muerte en su lugar. Observemos que es una redención por medio de su sangre. Ahora que, mis hermanos, repartimos el pan y el vino, esos símbolos, y los tomemos en la mano, ¿podemos repartir el pan y el vino, por favor? Y observemos que es por medio de su amor, por medio de su sangre. Quiero pedirle el favor a Mauricio, si oras por el pan. Querido Padre Santo, te damos gracias en este momento tan especial. Viene en nuestra memoria el momento cuando nuestro amado Señor Jesucristo, reunido aquí en aquel aposento alto, Señor, partió el pan, dio gracias por él, Padre del cielo, y les mostró que era un elemento, un símbolo de su cuerpo que iba a ser partido por nuestros pecados. Señor, damos gracias por este pan que nos recuerda a nuestro amado Salvador Jesús. Te damos gracias, Padre, porque como aquel pan fue molido, fue pasado por el fuego del juicio que tuvo que soportar por nuestras iniquidades. Con acción de gracias lo tomamos hoy, Señor. Te queremos exaltar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasémoslo a todos los hermanos. Si alguien no ha tomado la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, es el momento. Si alguien no ve con fe en estos símbolos, les pido el favor que se abstengan de tomarlo. Es para aquellos que hemos creído en el Señor. Es para aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. Dios envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Y hoy vacía la tumba está. Él triunfó. Porque si Él no hubiese resucitado, el apóstol Pablo nos dice en la palabra que sería vana nuestra fe. Pero Él vive, porque Él triunfó sobre la muerte. Debemos hoy estar agradecidos también por ese beneficio, porque Él venció la muerte, porque Él resucitó. Y mi fe me lleva a eso, a creer en Él, porque Él vive. Los invito a que hagamos memoria, a que miremos a la cruz, a que miremos la sangre del Señor y que recordemos
que Jesucristo vive por hoy y por siempre y por todos los siglos. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, mi pueblo, por mi pecado. Vacía está la tumba porque triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Qué gozo al ver a un niño. Una manera de alabar al Señor es con nuestras ofrendas. En 2 de Corintios, en el capítulo 9, 6 y 7, dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. A veces los cristianos se sienten con derecho de decirle a los demás qué deben hacer y cómo deben. Y debemos respetar el libre albedrío que Dios nos dio. Nuestros diezmos deben de ser con libertad, debe ser con alegría de corazón, con lo que me nazca, a mí de corazón, de sentirme libre y poderle dar al Señor mis primicias. Así como nuestros primeros hombres llevaban sus primicias, el Señor hoy nos invita con libertad de corazón, porque Él nos dio esa libertad de hacerlo con alegría de corazón, porque Él vive. Mis hermanos, podemos ofrendar. Mientras pasan la bolsita, vamos a entonar, vamos a cantarle al Señor esa alegría de corazón. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y de la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y de felicidad. Por eso, alegre estoy cantando. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Estrecho es el camino que a veces es difícil continuar. Alegre yo prosigo, pues mi casa al final he de encontrar a ti, siempre mi Salvador, siempre viviré aquí, siempre viviré, siempre viviré. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Estrecho es el camino que a veces es difícil continuar. Alegre yo prosigo, pues mi casa al final he de encontrar allí, siempre viviré, siempre viviré allí, siempre viviré, siempre viviré, yo viviré. Amén. Vamos a tomarnos un descansito de 10 minutos para saludarnos y luego volvemos para la prédica. Viene enseguida la predicación de nuestro hermano Pablo, pero antes de la predicación vamos a hacer los anuncios. Sí, vamos a recordarles, hermanos, les invito a mis hermanos, tanto a hombres como a mujeres, los domingos, para llegar a las 9 de la mañana, mentiras, 10 para las 9, para comenzar a las 9 de la mañana el curso. Bien cumpliditos, con eso no tenemos interrupciones y todos somos felices para comenzar. Es importante, es de mucho aprender de la palabra del Señor. Es un gozo seguir aprendiendo de la palabra del Señor. La oración del grupo de mujeres todos los días a las 7 de la mañana. ¿A 6:15? Y bueno, mejor, 6:15 en puntico, oración de las mujeres. Hay mucho por quién pedir, hay mucho por qué orar. En esta semana aprendíamos
que hay mucho por qué orar, y el apóstol Pablo nos enseña en la palabra: orad en todo momento y por todo, por agradecimiento, por los beneficios, por nuestras necesidades, por aquellos que todavía no conocen del Evangelio del Señor. Eso me inquieta mucho, que hay hermanos que se están muriendo sin Cristo en su corazón, que hay familiares que se están muriendo sin Cristo en su corazón, porque no hay más sordo que el que no quiere oír, y no hay más ciego aquel que no quiere ver. La reunión de los miércoles, oración, toda la iglesia reunidos, unánimes, orando por nuestras necesidades, orando por aquellos que necesitan. Y estamos aprendiendo, porque también está el estudio bíblico, estamos en hebreo. Y no olvidar a los hermanos, animar a los hermanos para el campamento. Es de mucha bendición. En los campamentos uno aprende mucho, y más a amar a sus hermanos, conocerlos más. Los campamentos de verdad que es de un gran propósito, porque allí la iglesia se une y nos amamos. Si quieren preguntarle el campamento a la señora Estelita o don Alfonso, ellos están organizando y son los directores responsables del campamento de este año. ¿Qué fecha, Estelita? ¿El 2 al 4 de julio? Bueno, qué chévere. Pensemos ya, pidámosle al Señor que nos dé ese tiempo, que sea voluntad del Señor. Y también este momento es para acordarnos de nuestros hermanos que cumplieron años y los que están cumpliendo años hoy. Hoy quiero felicitar a Wilmer. No lo había felicitado, el domingo pasado no estaba, el domingo pasado cumplió años, y hoy quiero cantarle Happy Birthday. Y entonces, y también a Sandrita, a Milena, quiero felicitarla. ¿Quién más estaba de cumpleaños? A Marcelita, la hermana. Don Alejandro, pero Alejandro se fue para Chía, toca llamarlo y decirle feliz cumpleaños. Bueno, entonces cantémosles el feliz cumpleaños y deseémosles que el Señor les dé mucha salud, que el Señor les llene en su espíritu, que los anime a estar unánimes en Él. Entonces, Marquitos. Y el viernes cumple Arturo. ¿El viernes cumple Arturo también? ¿Este viernes? Entonces, desde ahora, Arturo, feliz cumpleaños. Y también mi nieto, Juan José, también cumple el 13. Jacobito, ¿cuándo cumples años? ¿El 20 de mayo? Pero bueno, pero desde ya, por si no me veo con Jacobito, feliz cumpleaños. Bueno. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños hermanos y hermanas, feliz cumpleaños a ti, Dios te dé salud, bendiciones también, Dios te cuide y te guarde hoy por siempre, amén. Bueno, ahora vamos a prepararnos para la prédica de nuestro hermano Pablo. Y quiero que volvamos a Efesios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Efesios? En el versículo 13. La obra del Espíritu Santo. ¿Estamos listos? Vamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados también con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arra de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hoy nos podemos gozar, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Hoy podemos escucharlo, meditar en su palabra, porque fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. También es esencial en la obra de Dios, la palabra del Señor, su Espíritu.
Y quiero pedirle el favor a Manuelito, si oras por la prédica. Y también te doy muchas gracias, mi hermano, por la obra de Codito. Que ores por los niños de la escuela dominical y que ores por los niños de Codito. Dios Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de venir como iglesia, Señor, de poder venir juntos a alabarte, a adorarte y también poder aprender de ti, Señor. Te pedimos que seas tú abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender el plan que tienes para cada uno, tan diferente que es, pero que siempre apunta al mismo fin, y es verte a ti, Señor, de poder que seamos luces en este mundo, Señor, que los niños también puedan aprender de ti. Desde temprana edad, Señor, es una gracia y es mucha misericordia, Señor, solo poder ver que en este país te podemos alabar y te podemos adorar abiertamente. Te damos gracias porque tú permites todas estas cosas y el conocerte es el regalo más grande que podemos tener. Amén. Te damos gracias y te pedimos que sigamos creciendo en tu conocimiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice, será llena la tierra. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y la tierra será llena de su gloria. Se cubrirá como aguas cubren el mar. No hay otro nombre dado a los hombres, a Jesucristo el Señor. Tenemos una gran responsabilidad. Es un mandato del Señor. Él, en Mateo 28 nos dice que vayamos a toda la tierra, que llevemos su palabra, que Él nos ha dado poder. Él no va a permitir que nos avergoncemos. La cosecha está lista, la miel está lista. Luego de que entonemos la canción, don Pablito nos va a traer la palabra del Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que la palabra del Señor hoy more en nuestros corazones. Don Pablito. Bueno, digo gracias por el nuevo púlpito donde uno puede poner su agüita en la estantería. Vale. Gracias. A ver, por ahí. Bueno, hoy tenemos el gran privilegio de empezar a estudiar y a apreciar el libro de Romanos en el Nuevo Testamento, en sus Biblias, también acá. Entonces, quisiera orar para empezar. Otra vez, orar. Señor, esta es tu palabra y tú nos has dejado estos escritos por hombres dotados por Dios, en este caso el apóstol Pablo. Guíanos en nuestra contemplación de nuestro Señor Jesucristo, como se ve tan grande e importante en toda su palabra y en especial en este libro de Romanos, a los romanos. Señor, solo tú puedes sellar, entrar en nuestro corazón para que aprendamos estas cosas que son tan importantes, tan sublimes, tan más allá de nuestro poder. Y te damos gracias, oh Dios, porque Jesús y el Evangelio es poder de Dios para salvación. En el nombre de Él, amén. Bueno, hemos terminado con prédicas sobre el libro de Marcos. Menciono, están todos en Romanos ya, pero menciono que cuando empezamos Marcos, leímos estas palabras. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio es primeramente una persona y luego todo lo que tiene que ver con Él. Pero si nos guiamos porque el Evangelio es Jesús, es Jesucristo, estamos bien fundamentados. Él es el cimiento de todo la doctrina, las enseñanzas que salen de quién es Él y la obra que Él ha hecho y la obra que Él actualmente hace. Y llegamos a Romanos y encontramos casi lo mismo. Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, no hay mayor identificación que lo de Jesucristo. Es que uno va por el pueblo y a veces uno llega a decir, preguntar a qué iglesia va y quién es el pastor, ¿no? Qué alegría nuestra, el pastor es Jesús. Los demás están mencionados, sí, como subpastores, ¿no? Que cuidan del rebaño, pero el pastor es Jesús, Jesucristo. Entonces nosotros tenemos este gran privilegio de hablar de Cristo. Y nunca se equivoca cuando hablamos de Jesús. Podemos equivocarnos cuando hablamos de ciertas cosas que nadie sabe por seguro y por ahí vamos por las ramas y todo eso, pero cuando hablamos sobre Jesús estamos bien fundamentados. Los que predican la palabra, hermanos, les cuento mi propio testimonio. De que nosotros habíamos salido a la Argentina, estaba enseñando, predicando y todo eso, y como que rebotaba del techo, que no daba resultado. Y Dios me indicó, no, tienes que hablar de Cristo. Estaba hablando doctrinas, estaba enseñando cosas. Tienes que hablar de Cristo. Hay momento para hablar de los detalles, pero es el momento en el estudio bíblico, cuando tocamos todos los detalles. Pero al predicamos a Cristo. Cuando Él vino como bebé
los ángeles dijeron, buena voluntad en la tierra. Y esa buena voluntad es evangelio. El evangelio en la tierra. El Emmanuel en la tierra. Qué alegría conocer a Jesús. Esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has mandado. ¿Cómo íbamos a conocer a Dios si no había venido Jesús? Mire, todos los ejemplos del Antiguo Testamento quedan cortos. Dios había mandado muchos profetas, muchos hombres y mujeres de Dios para darnos ejemplo. Y eran hombres y mujeres de fe, eso tenemos en Hebreos. Pero nadie llegó a la meta. Nadie nos satisface como Cristo. Cristo es todo. Y lo difícil de lo nuestro es acercarnos más, meditar más en Él, contemplarle más, dejar de que el mismo Espíritu de Dios nos moldea a la imagen de Cristo. Romanos no es diferente. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, enviado de Dios, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso es un resumen de quién es Cristo por nosotros y qué relación tiene con Dios. Termina con la resurrección. En este libro de Romanos, esa parte de la resurrección tiene suma importancia, porque está escribiendo a Roma. No vamos a levantar las manos, ¿no? Es que les voy a decir, es muy probable que en la escuela ustedes estudiaron algo del Imperio Romano. Después del examen es igualmente probable que se borró todo eso, menos que existía, ¿no? Este libro está escrito a Roma, capital del Imperio Romano. No hagamos todas las comparaciones, pero está escrito a Bogotá, no a Cartagena, no a Cali, a Bogotá, donde piensan que tienen poder para manejar todo el país. Este era el centro gubernamental del Imperio Romano. Ahí estaban los Césares, como Julio César, por ejemplo. Lo que pasó con Julio César es que después de muerte, el Senado, que para ellos era un cuerpo muy importante, tal vez que tenían más poder, pero el Senado votaron de que Julio César era un dios. Le votaron divinidad. Wow. Estaba leyendo y luego vinieron otros Césares que votaron también para divinidad. Había un par de ellos que se votaron a sí mismos antes de morir, por si las moscas, ¿no? O sea que ya me hago un dios antes que muera. Y en ambos casos el Senado, después que murieron, lo borraron de la divinidad. Ahora, ese es el medio ambiente en el cual vivían estos creyentes, porque el libro está escrito a creyentes. Está escrito a creyentes. No quita que está lleno de lo que es el Evangelio, de cosas acerca del Señor y cómo uno puede llegar a ser creyente. Pero está escrito a creyentes justamente porque había una fricción en Roma entre judíos y griegos. Y eso
Eso surgió porque en principio el Evangelio llegó. Es un lugar donde llegó, donde Pablo no había ido y no sabemos de ningún otro que había llegado, o sea, como un misionero, uno destacado. De algún modo llegó, o sea, por comunicaciones que había algunas personas y tal vez había iglesias hasta 50 personas. Eran iglesias pequeñas como nosotros, medianas, y salpicadas en la ciudad. Por eso sabemos seguro por los nombres que están al final, y que algunos dicen que tenían la iglesia en su casa. Pero así empezó. Pero justo en esos años llegó, había una expulsión de judíos. Yo inclusive me olvido por qué, pero expulsaron, el César expulsó a los judíos. Y luego pasaron cierta cantidad de años y los dio permiso otra vez de volver. Entonces los judíos volvieron, algunos cuantos, y otra vez se encuentran en la iglesia del Señor, tanto judíos como griegos. O sea, cuando fueron expulsados, la iglesia siguió con los hermanos griegos. Pero cuando volvieron, era diferente, me imagino, pero algo parecido a lo de nosotros después de la pandemia. En la pandemia se hizo muchos cambios bruscos, dificultades, contras y todo eso, y nos ha costado reunirnos bien y entrar bien en marcha. Pensar que estos creyentes tenían ese roce, pero estábamos solos, dijeron los griegos, y ahora vienen los judíos, y los judíos ya habían hecho sus propias cosas fuera de Roma y ya volvieron con otras costumbres tal vez que desarrollaron en esa ausencia, todo. Roces comunes y corrientes. Pero detrás de eso habían dos cosas fundamentales. Y es que los judíos tenían muy importante el guardar los mandamientos. Siguieron los mandamientos de Dios. Y los griegos habían llegado al Señor sin realmente tomar en cuenta esa parte. Eran más bien las personas que decían, no, es por fe, sin las obras de la ley. Entonces, ese problema, esas diferencias, en esta carta, Pablo lo va a resolver con la ayuda de Dios, por supuesto, con la dirección de Dios. En una palabra, para que no se frustren, es que va a demostrar que todos somos pecadores y es solo por la fe. Tanto judíos como griegos hemos fracasado, no hay justo ni aun uno, no por las obras de la ley, somos todos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera por Cristo, no hay salvación, no hay esperanza, es en vano. Pero tampoco si no fuera por la resurrección. Porque ¿en qué difiere Jesucristo de Julio César en cuanto a su divinidad? Total, Julio César, el Senado del Imperio Romano le había dicho que era divino, era un Dios. Entonces viene otro diciendo, no es Julio César, es Jesucristo. ¿Quién tiene ventaja en el argumento? Nadie, hasta que se pone a la resurrección. Y si no, Cristo no ha resucitado, dice en otra carta, vana nuestra fe. Entonces, esa mención acá de que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, por la resurrección de entre los muertos. Eso. No sé bien un ejemplo, pero si uno dice, viene un ejército para atacarnos, prepárense, y no pasa nada. Bueno, viene un ejército para atacarnos y cae una bomba
Es un hecho. Acordémonos siempre que Dios nos da palabra acompañada por hecho. Dios no puede mentir. Lo que entonces tenemos aquí en versos 2 y 3, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, palabra. ¿Vamos? Palabra. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, ahí entra todo lo de Belén, ¿no? El nacimiento de Jesús, nació en Belén. Hecho. Y no solo vino, sino vivió entre nosotros, dio su vida por nosotros, un hecho, pero resucitó de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, verso 3, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Toda la verdad de este libro recae sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Hay muchas otras cosas que demuestran que esta es palabra de Dios. Muchas profecías, mucho cuidado de Dios sobre personas, muchos milagros. Pero si Dios no ha resucitado de los muertos, no tenemos evangelio para compartir. La cosecha no está lista. ¿Lista para qué? Porque Cristo vive y está a la diestra de Dios y aboga por nosotros. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Ahora, decía que Romanos en primer lugar fue escrito para creyentes. Los dos campos, no sabemos bien cuánto conflicto había, pero nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Somos así, codazos. Como me decía, uno dice, hermano, dice, tu costilla está lastimando mi codo, dice. Eso me gusta. Bueno, ustedes no me llaman a las 2 de la AM para decir, ya me di cuenta del chiste, claro, no me llaman. Bueno, entonces el tema principal de este libro se ve en versos 16 a 17 y 17, donde dice 16. Ya me va. Gracias, mi hermano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Volviendo al 16. No me avergüenzo del Evangelio. Creo que por muchas razones está esa palabra, esa frase, no me avergüenzo de. Pero en el trasfondo del Imperio Romano y en la capital de Roma, estos creyentes son minoría, sí. Entonces, yo vine a hablarle de Cristo acá. No. Amigos, hay uno que vino del cielo, que murió y resucitó. Nada que ver con César. Diga lo que quiera. Aquí hay otro hombre totalmente distinto a los demás, que fue declarado Hijo de Dios, y nosotros lo creemos de corazón, porque sí fue, resucitó. Estamos aquí para compartir grandes noticias, porque no es poca cosa.
Esto es grande, no me avergüenzo de esto. Me pueden criticar de otras montones de cosas, pero que Cristo es el Hijo de Dios, que vino acá y resucitó con poder, eso no. Que me lleven a la cárcel, que me crucifiquen, que es lo que pasó con los apóstoles, ¿no? Pero yo no me avergüenzo. Yo sí, a veces. ¿Usted? Esa vez que uno hubiera hablado con él, hubiera hablado con ella, por vergüenza, hermano. Un ejemplo, pero una actitud que debemos llevar nosotros. En cuanto a Cristo, nada, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Vamos a hacer una excursión y volver luego al capítulo 7. En nuestros estudios vamos a tomarlo todo en orden, menos esta parte de Romanos. Romanos 7. En estos versículos hay una descripción de nosotros los pobrecitos. Hay una descripción del ser humano. Hay una descripción del que no tenga poder, que no tiene poder, no tenemos. Si nosotros hemos de hablar de que Jesús tiene poder, que es cierto, ese es la luz que brilla contra lo negro que somos nosotros, o lo débil más bien, la flaqueza, lo tremendo, la gran dificultad del ser humano. Y aquí está descrito. Hay diferentes puntos de vista de interpretación de este pasaje, pero hoy vamos a pensar en Adán, porque también está aquí cerca, en el contexto. No estamos lejos del contexto. Pero pensamos en Adán y todos los otros que seguimos a Adán. Lo que pasó en Adán pasa en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, ¿por qué codicia? Es posible de que Pablo está haciendo una personificación de Adán. ¿Y cuál fue la ley para Adán? No tomarás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y qué bello ese árbol, ¿no? Y lo vemos en Eva, pero es igual. Los dos tomaron del árbol. Ay, pero... Y de todos los demás árboles puedes comer, ¿no? Ay, pero... Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Esa frase realmente corresponde a Adán. Yo sin la ley vivía en un tiempo. No sabemos cuánto, pero hay tiempo ahí en Génesis. Cuando Dios estaba en plena comunión con Adán y Eva, paseaba con ellos y luego pecaron, y cuando bajó a estar en comunión, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Bueno. Yo vivía... ¿Dónde estoy? Vivía en un tiempo, gracias. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte.
Dios no lo prohibió, porque sí, lo prohibió para vida. Y a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, no he llegado al punto que realmente quiero enfatizar, pero debemos apreciar de que ningún mandamiento de Dios es malo. Dios siempre desea el mejor para cada uno. Dios busca nuestro bienestar. Dios busca para nosotros vida con Él, comunión con Él, colaboración con Él. Dios siempre desea lo mejor y dice que sus mandamientos no son gravosos, son buenos. El salmista dice que tenemos todo Salmo 119 hablando de lo grande, importante, apreciable, deseable son los mandamientos, los estatutos, los juicios de Dios. Porque es bueno. Dios no puede darnos un orden para mal. No, es imposible. Todo para bien. Pero estoy vendido al pecado. 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el que querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ese es el versículo clave. Esa frase. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si usted se siente y hable con un alcohólico en sus momentos cuerdos, ¿él desea ser alcohólico? Probablemente que no. Es que todos los seres humanos, si no lo estudiamos mucho para ser malo, porque eso sí se puede hacerse un sinvergüenza, pero por estudiarlo. En los niños pequeños no se encuentra eso. Pero todo ser humano tiene esos deseos, deseos de hacer cosas buenas. Tiene metas buenas. El problema es que no tenemos poder para hacer lo bueno. Y eso está aquí también. Seguimos con 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces aquí va a dar una sugerencia, porque luego viene el capítulo 8. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, no insisto que esto habla de todo ser humano, porque no quiero ir lejos de la verdad, pero sí está hablando de lo que era todos estos creyentes, porque está escrito a creyentes. Está escrito a creyentes en Roma. Y ellos pueden y deben identificarse con lo que Pablo está diciendo, personificando
a la raza humana, como venimos mal. Y Él mismo está con lo mismo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiere decir que en cuanto a palabras o pensamientos, está bien, pero los hechos no siguen el pensamiento. Eso es toda la vida del Señor Jesús. No debemos decir que no había nadie bueno, nadie que seguía a Dios en el Antiguo Testamento. Sí, había muchos, pero no llegaron a la perfección. A cambio, Jesús, lo que tenía en la mente, que era siempre la voluntad de Dios, se vio en hechos. Lo que tenía en su interior, lo que tenía en el corazón, es lo que hizo. Se corroboró lo que él pensaba con lo que hacía. ¿Nosotros qué? A veces hacemos lo que el Señor nos da en la mente. Entonces, y a veces no. ¿Quién me libra? ¿Quién me da libertad de una vida de altos y bajos? Ahí, este es el libro de Romanos. Mire, el testimonio mío. Esa fue mi vida y a veces he vuelto a eso, no debo de hacerlo, pero siempre fue alto y bajo, como adolescente. Yo conocí al Señor de niño y en mi adolescencia íbamos bien, íbamos mal, íbamos bien, íbamos mal, hasta que un hermano vino a enseñar nuestra clase dominical y nos enseñó Romanos. Entonces capítulo 6, donde muertos ya al pecado, no deja que reine el pecado en nuestros cuerpos mortales. Y que no debe de ser, como 7, una vida de altos y bajos. Entonces, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Este es el capítulo del no puedo. Ahora, rápidamente, un versículo de que sí puedo. ¿Cuál? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cita. 4:13. ¿Cuál? 2 Corintios 4:13. Filipenses. Filipenses 4:13. ¿Y otro versículo salió ahí? Bueno, pero aquí hay también lo de Romanos. Volvemos al verso 17. 1:17. Perdón, 1:17. No me avergüenzo del Evangelio porque 16, perdón. Porque es poder de Dios para salvación. Un evangelio sin Cristo no es el evangelio de la Biblia. No. Entonces, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de Cristo. Porque Él es poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy posible y aprobado por la Biblia creer en el Señor Jesucristo y ser salvo y caer en lo de Romanos 7, vivir allí. Y uno puede vivir 40 años altos y bajos. Ay, siempre me agarra el pecado, caigo en el pecado. Y no hay poder, no pasa nada. Porque ha creído en el Cristo que murió por nuestros pecados. Pero no hemos descubierto tal vez o no nos hemos aferrado al hecho de que Cristo también resucitó. Y es poder de Dios. No solo eso, que ascendió. El hermano leyó, estamos sentados con Cristo en el cielo. O sea, todo lo que Cristo da por nosotros es desde el cielo, en Él. Y cuando hablamos de Jesús en el cielo, hablamos de la diestra de Dios.
Hablamos del socorro. Hebreos estamos estudiando, nuestro sumo sacerdote. Hablamos de provisión, hermanos. Y hablamos de poder. El no puedo y sí puedo. Poder. Es la misma palabra, la misma raíz. Poder es sí puedo. En Cristo. En Cristo. Dice, es poder de Dios para salvación. De una vez, hermanos, somos salvos ahora. Ya. ¿Quién acá ha creído en Cristo está esperando encontrarse en el cielo para ser salvo? Esa es su esperanza, es el total de su esperanza. Es una esperanza segura, claro. Si hemos creído en Cristo, hemos de estar con Él en el cielo. Pero mientras tanto, vivo, subo y bajo, subo y bajo. No, hermanos. La salvación del dominio de pecado es ahora, ahorita, ya. Esa es una salvación que me toca todos los días. Cuando estoy tentado a pecar, y mayormente tentado para no hacer el bien, ¿no? Pecados de omisión. Cuando estoy tentado, ya tengo socorro, Señor. Sé que tú eres todopoderoso y que suples ese poder a mí. Voy en tu poder. No me avergüenzo. Ay, pero ¿qué dirán? No. Poder de Dios es pertenecer a Cristo. Esa es la relación con el Señor Jesús. Salvos ya. La redención, el rescate, la salvación, todo lo que, esas palabras que describen lo que Dios hace para el que es de la fe en Cristo, todas esas palabras son para ahora. Ahora. No hay que vivir más la derrota de Adán y Eva. Romanos habla de lo que éramos en Adán y lo que somos en Cristo. Efesios dice, ahora creados en Cristo Jesús, nueva creación. Ese es 2 Corintios, ¿no? Una nueva creación y aquí todo ha pasado, todo nuevo, todo hecho nuevo. Eso es lo que vivimos, debiéramos vivir. Eso es lo que implica una vida de fe. Un encuentro de fe es cuando nacemos de nuevo, pero una vida de fe. No, la Biblia no nos habla al creyente en Cristo de un momento sin fe. ¿Sin fe qué? Es imposible agradar a Dios. Y el que es de Cristo, no hemos de agradar a Dios. Este libro también dice, ya que el Señor la gracia es mayor, ¿no? ¿Seguimos en pecado? No. ¡Qué idea ridícula! Que ha sido libertado del pecado. Ahora, qué privilegio hacer la voluntad de Dios. Dice, entonces es acá donde dice al judío primeramente y también al griego en el 16. Y eso es importante para el enfoque del libro. Entonces mientras vamos por Romanos, vamos a ver palabras dirigidas a los judíos, palabras dirigidas a los griegos, que son nosotros, los que no somos judíos, gentiles. Y vamos a encontrar de que en cuanto a individuos, Dios nos tiene todos dentro de el que es de la fe en Cristo. Primero nos tiene todos como pecadores y luego nos tiene todos como salvos por pura gracia, por medio de la fe en Cristo. También hay palabras dirigidas a la nación de Israel, a los judíos como nación, pero hay palabras dirigidas a los judíos como individuos. Y los individuos son parte de la iglesia, junto con nosotros. No hay diferencia, no hay judío, ni griego, ni rico, no sé cómo va
ni inteligente, ni sabio, ni... Bah. Somos todos uno en el Señor. Somos cada uno tan precioso como el otro. ¿Y cuál es el precio, el valor de tu vida? La sangre de Cristo. Ese es el valor que Dios pone sobre cada vida. Bueno, y 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Y este es el versículo que salvó a Martín Lutero. Es por la fe. La salvación es por fe. Uno entra por la fe y sigue por la fe. Libro de Gálatas. ¿Cómo empezaron? ¿Con las obras o por el oír con fe? Entonces, ¿cómo empezaron por el oír con fe? ¿Por qué no seguir por el oír con fe? Es Pablo también que escribió eso. Aquí lo tenemos. Pero aquí entra otro tema que es muy importante en el libro de Romanos. Es la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Cómo puede Dios perdonar a un pecador sin darle, no? Todo lo que corresponde. Y ese problema está respondida en el libro de Romanos. Pablo, bajo la dirección de Dios, explica cómo Dios es justo, puede ser justo para perdonar el pecador. Y para saber la respuesta a eso, tendría que seguir viniendo, ¿no? Para otros pasajes aquí en Romanos. Pero entonces, por fe y para fe. Por fe y para fe. Sí. ¿No? Ay. Me está bajando. Por fe y para fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe bíblica, la fe en Dios, la fe en Jesucristo es una entrega total de confianza sobre la persona de Jesús. No admite de parcial. No admite de parcial. Fe bíblico es total. Es total. Es sumergirse en Cristo. Es total. No se puede elegir la parte de la Biblia que a usted le gusta, no puede cambiarlo a sus gustos. No, es tal cual. Pero no es tan difícil, no quiero hacerlo tan difícil, porque es fe en Cristo Jesús. Y de Cristo Jesús ya brilla, ¿no? Eso es muy agradable. No hay parte del menú acerca de Jesús que no nos guste en cuanto a su persona. Ahora, que tenemos que pasar por las mismas cosas, a veces, cuidado. Pero ya que estoy con Él, voy con Él, ¿no? Criticamos a Pedro porque él decía, yo voy hasta la muerte contigo. Estaba bien, pero Pedro estaba en capítulo 7. Él lo tenía bien claro lo que tenía que hacer, pero la carne no le permitió, porque no estaba confiando plenamente en el Señor. Y el Señor en Juan 20, creo que es cuando hablaba con Pedro, le indicaba a Pedro que iba a ser mártir. ¿Sabe? Esa fue palabra de consuelo para Pedro. Pensar que habías negado al Señor, todavía voy a permitir que mueres por mí. Ay, Señor, gracias. ¿Estamos listos para morir por el Señor? ¿O estoy yo, no? Todavía señalando a Pedro qué problemón que dio por negar al Señor. No, soy igual, somos iguales. Que el Señor nos dé privilegio para sufrir por Él. Eso es para fe. Salvos por fe y para fe. Porque sin la fe no vamos a poder.
¿Dónde está ese versículo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que está en Hebreos 11. ¿Y qué más hay en Hebreos 11? Ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo de personas que confiaron al Señor. Primero fueron librados y luego vienen los que quemaron y aserraron y crucificaron aún, me imagino. Eso es. Pero cada uno murió, o sea, vivió o murió por fe. Y ellos nos han dejado ejemplo para que sigamos también a ellos en su fe. Y pensar, Pedro ya llegó al cielo. ¿Se puede imaginar el semejante abrazo que dio Jesús a Pedro? Viceversa. No sabemos porque falta cuerpo y todo eso, pero sin detalles. ¡Wow! Pablo dice, los sufrimientos de estos tiempos no tienen nada comparado al gozo y a lo grande que va a ser en aquel día. Así que en Romanos vamos a apreciar un poco al que no puede, pero mayormente al que sí puede. No me avergüenzo de Jesús, porque es poder de Dios que me salva en cada momento de cada día. Gracias, oh Dios, por semejante Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por una vida nueva creados en Cristo Jesús, que no tenemos que vivir bajo la vida vieja para nada. Que tu mismo Espíritu more en nosotros para administrar ese poder de Cristo en nuestras vidas. Guíanos, Señor, danos las indicaciones, ayúdanos a ayudarnos mutuamente, de animar al hermano, a la hermana en todas sus dificultades y a confiar más en el Señor, dar una mano, ser generoso, lleno de amor, todo lo que Cristo es para nosotros, pero no tratando de hacerlo en nuestra propia fuerza, porque lo que pensamos la carne no puede lograr, solo por fe en ti, oh Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, con confianza salimos de aquí, en el nombre de Jesús, amén.